Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes con el gusto nuevamente de compartir esta reflexión con la que iniciamos la formación general en nuestro Centro Espíritu Santo. Me dicen que invitaron a otros centros y también son bienvenidos. Queremos también a través de esta reflexión ir teniendo una especie de formación permanente para todos, tratando de complementar lo que llevan en sus formaciones de pequeñas comunidades. Quisimos tomar el tema general de María en la cuenta de conciencia o la relación de Conchita con la Santísima Virgen María. ¿Por qué? No solamente porque escogimos este año dedicárselo a Nuestra Señora de los Dolores, sino porque el Señor le dice muchas veces a Conchita que la tome como modelo, que ella la irá guiando, ella la irá acompañando. Entonces, por eso queremos nosotros decir, bueno, ¿y qué dice el Señor a Conchita acerca de María? Y el primer tema que queremos compartir con ustedes es María y la caridad. ¿Y por qué María y la caridad? Por el contenido que el Señor le dice allá por 1909 a la Beata Concepción. Se mira, hija, me dijo el Señor, el Espíritu Santo es el término del amor y el amor es la caridad. De suerte que la caridad es el grado más alto de las virtudes. Siendo además tan extensa esta virtud, se extiende a todo acto del alma sobrenaturalizándolo. Con estas pequeñas líneas queremos invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él nuestro guía, aquel que nos vaya inspirando cada vez más sus mociones y que nosotros en docilidad vayamos viviendo cada día más la caridad. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, comenzamos entonces nuestra reflexión. Cuando el Señor habla de la caridad, habla de la virtud en su máxima expresión del amor. Y está equiparando que el Espíritu Santo, dice, es el término del amor. Por eso cuando nosotros hablamos de extender el reinado del Espíritu Santo, hablamos de extender el reinado del amor vivido en la caridad. ¿Sí? Y luego, ¿qué es la caridad? Ahorita también nos lo va a ir diciendo el Señor. Porque dice, la caridad tiene que sellar o tiene que mover cada acto de nuestra vida, que sean actos vitales sobrenaturalizados. No se queda en el amor humano netamente, sino más allá. Ahorita profundizaremos un poco más en esto. Nada tiene valor, sino lo que lleva en sí la marca de caridad. Es decir, el sello que debe de tener cada uno de nuestros actos es la caridad, es decir, el amor que se entrega sin condición. Recordemos aquel pasaje del Evangelio en donde nos dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Quiere decir que la caridad nos lleva a dar la vida
por nuestros amigos. Ojo, esto es bien importante. No dice por los que más amamos, sino por los amigos. Y los amigos los selecciona uno. O díganme ustedes, ¿tienen amigos a fuerzas que te los impongan a lo mejor de tu... Ándele, este va a ser su amigo? No, el amigo lo elige uno. ¿Y por qué lo va a elegir? No por un interés personal. Va a haber muchas circunstancias en las que se dé esa amistad. Entonces, la caridad tiene que sellar cada uno de nuestros actos de manera vital, pero de manera sobrenatural también. Es decir, y vuelvo a insistir, no se queda en el amor netamente humano. Por eso la caridad es el pulso de toda vida espiritual, porque activa al alma para obrar en la práctica de las virtudes. Esto es bien importante. Aquellos como ustedes, apóstoles de la cruz, que tienen una vida espiritual ya un poco más avanzada, tienen que ir más bien, tienen que mirar lo que son las prácticas de las virtudes. En este momento ustedes pueden decir cuáles son las virtudes en las que están ustedes trabajando, o cuáles son las virtudes con las que el Señor les está bendiciendo en este tiempo y en este momento. Y esto es bien importante. Quien de veras toma su vida espiritual en serio, se va a la práctica de las virtudes. De eso ahorita vamos a ver cuáles son las prácticas de las virtudes que María resaltan en esta experiencia de la caridad. Y entonces la caridad me lleva a la entrega de la totalidad de mi persona en favor de los demás. Esa es la caridad en el grado máximo que nos enseña Jesús. En el momento de la cruz, Él está dando su vida por todos nosotros. Son simple y sencillamente por amor. No tiene otra razón ni otro motivo. Bueno, sí, tiene uno, la mayor gloria del Padre. Y entonces en esto nos está diciendo que la vida se entrega amorosamente por aquellos que el Señor nos pide entregarnos para que Él pueda renovar esa imagen y semejanza en cada uno de los creyentes. Y especialmente nosotros se lo pedimos para los sacerdotes. Teológicamente nos dicen que cuando uno recibe el sacramento del orden, recibe el don del Espíritu Santo que lo transforma en otro Cristo. De tal manera que cuando uno celebra los sacramentos, se transforma en otro Cristo. Es en ese momento otro Cristo. Pero yo creo que tenemos que prolongarlo a lo largo de la vida, en cada momento, no solamente en la celebración, porque nos dicen que somos sacerdotes para siempre en el sentido ministerial. Siempre tenemos que estar ejerciéndolo. Entonces, nuestra vida tendría que ser toda caridad. Por eso el apóstol de la cruz, ejerciendo su sacerdocio bautismal, tiene que vivir la caridad en grado extremo. Ofrendar su vida en favor de todos, especialmente para los sacerdotes, pidiéndole a Dios que renueve esa imagen y semejanza para su mayor gloria y la salvación de los hombres. Y empieza a hablarle entonces el Señor a Conchita. María fue el trono de la caridad porque su purísimo corazón fue dolor. Vean, aquí hay dos elementos bien importantes, el amor y el dolor, o la caridad y el dolor, en el corazón de María. Como María, cuando le fue anunciado, y una espada te atravesará el corazón.
Pues una espada no es que te produzca mucho placer, ¿verdad? La espada no es algo que sea muy delicado. En el sentido figurado, es decir, todo este amor y gozo que tú tienes por ser la madre del Hijo de Dios, también te va a causar un tremendo dolor. No un dolor en sí misma, sino el dolor que experimenta Dios mismo. Dios le va a participar de su mismo amor cuando la posee el Espíritu Santo y sus mismos dolores cuando va acompañando históricamente a Jesús. De hecho, el Señor le dice en otro pasaje a Conchita, más bien escribe Conchita en su cuenta de conciencia, en otro momento, que el Señor le da a entender. Dice, mira, María termina su etapa de dolorosa al pie de la cruz. Porque a lo largo de mi vida, ella me fue acompañando en todos y cada uno de mis dolores. Especialmente de esa ingratitud de los hombres que rechazaban a mi padre, que rechazaban su amor. Y entonces, después de la muerte en cruz, empieza su etapa de la soledad. Dice, por eso la Virgen de los Dolores será la patrona del apostolado de la cruz, más en concreto y específicamente. Entonces, para honrar estos dolores, el Señor dice, por eso dice el Señor, que para honrar esos dolores de Él, le participa Dios mismo a María esos dolores. Por eso el corazón de María fue de dolor. Lo experimentó y lo sigue experimentando por participar ese vínculo tan profundo con Dios. María es la criatura única confirmada en gracias desde la eternidad y en el tiempo, desde el primer instante de su ser, María siempre fue llena de gracia. Poseía un grado altísimo e incomprensible a toda inteligencia criada. Es decir, ayer la carta a los romanos, celebrando precisamente el nacimiento de María, decía, a los que predestinó, Dios los justificó, a los que justificó, Dios los glorificó. Es decir, hay una predestinación. María fue elegida desde toda la eternidad por Dios para realizar este proyecto. Sin embargo, aunque fue predestinada, tuvo la libertad de poder decir no al proyecto de Dios. Fíjense, aunque Dios nos predestine, tenemos la libertad de decir no a su proyecto. Pero entre más profundizamos en el proyecto de amor de Dios, menos queremos decirle que no. Al contrario, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más quieres que hagamos, Señor? Entonces, por eso, María, dice, fue confirmada en gracia desde toda la eternidad. Recordemos el saludo del ángel, ¿verdad? Bendita eres tú, ¿no? Como le dice el ángel, esa le dijo Isabel. Porque has hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Habla de esta gracia que el Señor hoy remarca y que María poseía en grado altísimo. Se nos escapa a la inteligencia humana como este misterio de Dios. ¿Cómo podemos profundizar en este misterio de la gracia de Dios en María desde toda la eternidad, desde esta predestinación que ya tenía? Entonces, es el Espíritu Santo, es el amor el que nos hará entender y comprender y profundizar en este misterio, la famosa mistagogía, ¿no? Y entonces el Señor nos da una clave. ¿Cómo podemos comprender este misterio de la plenitud de la gracia en María? La plenitud de todas las virtudes. Ahí está la clave.
por medio de las virtudes, es como nosotros podemos ir entendiendo este misterio de amor, de dolor, de caridad y de dolor en el corazón de María. Porque el corazón de María es como dice el Señor, es como un vaso purísimo que contiene en sí todas las virtudes. El único crisol de María fue el dolor. Es decir, recordemos que el crisol es aquello en el que se purifica en grado máximo. Entonces necesita una temperatura muy alta. Y si nosotros entendemos esta figura del Espíritu Santo como lenguas de fuego, y ese fuego es el que tuvo María al grado de purificarla, aunque no lo necesitaba, dice el Señor, para poder ser el nido del Espíritu Santo que transformaba ese corazón, más bien que ponía en ese corazón de María y en su vientre virginal al mismo Jesús. Entonces es un dolor, no en el sentido de sufrimiento humano, sino en el sentido del dolor que se asocia a la ofrenda al Padre en favor de toda la humanidad. Esto es bien interesante. El dolor de ofrecer a Jesús al Padre y en unión con Él ofrecerse ella por la salvación de todos los hombres. Esta es la verdadera ofrenda y la más grata al Padre, la que hacemos de Jesús, ofrecer a Jesús al Padre. ¿Cuándo tenemos esta oportunidad en la Eucaristía? Cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Y entonces decimos, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, gloria, otra vez. Y recordemos el concepto de la gloria de Dios. Cuando nosotros podemos reflejar la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados en el origen. Entonces, la gloria de Dios es ese reflejo y María hace ofrenda de su vida junto con Jesús para que volvamos a tener ese reflejo. Por eso la voluntad del Padre era la voluntad de María. Y esa voluntad divina sobre mí era, diré, su martirio. La espada de dolor que siempre la tuvo traspasada. Es decir, la voluntad del Padre que era ofrendar al Hijo mismo para la salvación de todos. Era lo que a María le provocaba ese dolor, ese martirio. Entonces la voluntad divina fue la prueba de la virtud de María, y ella, fidelísima como ninguna criatura ha existido ni existirá, se abrazó de ella con mi pasión y mi muerte, y el dolor era su alimento y su vida. Hacer la voluntad de Dios nos mete en esta ofrenda permanente junto con Jesús, y es ofrecer al que más amas. Al que tanto te ama, es ofrecerlo en amor y por amor para la salvación de todos. Entonces, esto es un martirio. Y el martirio en el sentido de cumplir la voluntad de Dios. Pero también el martirio en el sentido de la ofrenda permanente. Y martirio en el sentido también de dar testimonio. María como Jesús nos dan testimonio de lo que es el cumplimiento cabal de la voluntad del Padre. Eso está muy bien. Dar testimonio del amor supremo con el que Dios nos ha bendecido.
el poder ser ofrenda junto con Jesús, o mejor dicho, el poder ofrendar a Jesús al Padre y nosotros en su unión por la salvación de todos. Y así glorifiquemos al Padre. El crisol de María fue tan solo para acrecentar más y siempre más los grados de gracia en ella y sus merecimientos. Por eso es corredentora. Y digo, grados de gracia que rayaron casi al infinito o hasta como el infinito. María, hija mía, tuvo una vida de amor activo en el dolor más cruel. Es decir, el amor la llevaba a ofrendar. El mismo amor que el Padre nos dio para que todos experimentemos esa gracia de su amor. Ofrendar el amor que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo. Hacerlo ofrenda en la persona de Jesús por la acción del Espíritu Santo en ti al Padre. Eso es uno de los dolores más profundos y más dolorosos. Ofrecer a quien tanto te ama y a quien tú amas sobre todas las cosas. Esto es muy importante, muy, muy importante, porque esto será el amor activo. El amor no te deja estático, el amor no se queda en una persona, el amor no se queda en un movimiento, en una comunidad. El amor te lleva hasta Dios mismo y Dios es dinámico, Dios es actividad, Dios sigue obrando salvación, Dios sigue salvando. Por eso María vive este amor activo en el dolor más cruel. Es decir, y vuelvo a insistirlo, en ofrendar al amor mismo que ella poseía, que era Jesús. Ahí ejerció multitud de virtudes. ¿Cuántas virtudes se necesitan para hacer ofrenda del que amamos? ¿Cuántas virtudes se necesitan? Por eso decíamos al principio, el amor hecho caridad es el reflejo de todas las virtudes vividas en plenitud. Ahorita vamos a ver cuáles son las virtudes que el Señor le da a conocer a Conchita que se necesitan para poder hacer estos actos de caridad que nos llevan a vivir el amor activo. Para nosotros el Señor nos dejó la cadena de amor. Dice, miren, son 14 reglillas, nada más. Pero no es cumplir las reglas. Esas 14 reglas te llevan a vivir el amor activo realmente. Te llevan a vivir la cadena de amor. También sobre su tierno corazón pesaba el enorme fardo de los pecados del mundo. Esto es dolorosísimo. Saber que te estás ofrendando a Jesús y junto con Él tú exclusivamente por amor, y saber que muchos seguimos rechazando ese amor porque seguimos pecando. Estaría bueno hacer como un buen examen de conciencia. Me acuerdo que tuvimos la oportunidad en los ejercicios, en las pláticas de Cuaresma, de hacer nuestro propósito de no cometer ningún pecado, ni siquiera venial de manera deliberada. Al menos las del centro, ahí dijeron que sí, y hasta gritaron, ¡sí! Y se aplaudieron, ¿verdad? Porque ya habían tomado la decisión de no cometer ningún pecado, incluso ningún pecado venial de manera deliberada. Esto es bien importante. No cometer pecados veniales de manera deliberada. Mortales, pues menos, ¿verdad? Entonces, con esto también tributamos un homenaje, por decirlo de alguna manera, a la Santísima Virgen María. Correspondemos a ese acto amoroso en su corazón de ofrecer a Jesús y ofrecerse a ella por nosotros. ¿Qué pasaba en María?
cuando veía estos pecados del mundo. Ella ardía en el santo celo de la gloria de Dios. Ahí está. Dios quiere purificarnos de tal manera que nuevamente reflejemos su imagen. Cuando Él nos mire, Él mire esa imagen y semejanza con la que fuimos creados. Que cuando nosotros contemplemos al hermano o a la hermana, podamos también contemplar esa imagen de Dios en ellos. Y este es el celo en el que María ardía. Es decir, lo único que le importaba era esto: restaurar nuestro ser de hijos de Dios en unión con Jesús. Y sacrificaba constantemente en aras de su alma los sentimientos más puros de su corazón de madre. ¿Qué madre sería capaz de sacrificar al hijo amado y que más la ama por aquellos hijos que son bien hijos y no propiamente de Dios, ¿verdad? Que no se comportan como verdaderos hijos de Dios porque rechazan amar y ser amados? Ahí está la clave, en amar y ser amados. Saber recibir amor para poder dar amor. Recibir el amor de Dios para poder amar con el amor mismo de Dios. Y ya lo tenemos en el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. Pero hay que dejar que nos dinamice ese amor. Madre del Dios hecho hombre, del Verbo hecho carne, de la divina voluntad, Madre de todos los hombres. En la unión altísima que poseía su alma con el Espíritu Santo, no hacía otra cosa esta Virgen mártir que ofrecer su sacrificio en unión del mío, conformándolo en todo a la divina voluntad. El amor y el dolor, en grado incomprensible, constituyeron la vida de María. Amor, dolor, ofrenda en favor de todos los hombres, movidos siempre por la acción del Espíritu Santo, es decir, con el amor mismo de Dios. ¿Cómo queda Conchita ante esto que el Señor mismo le dice? Recuerden que ella en su cuenta de conciencia le está escribiendo para su director espiritual. Y entonces dirige a él y le dice: ay padre, ay mi padre, y qué grande es María, qué modelo, y cuánto le debemos. Tiene un encanto, un perfume, María, que huele siempre a pureza, a virtudes, a Jesús. Ahí está el olor de santidad, cuando hueles a pureza, a virtudes y a Jesús. ¿Cómo andan ustedes de olorosas en esto? Porque dice Pablo, ofrecernos como víctimas de suave aroma. Entonces, que no se nos olvide, pureza, virtudes, a Jesús. Oh María, María, inmaculado lirio en el campo espinoso del dolor crecido. María, María, Virgen, Madre, azucena divina, también crecida entre las espinas del dolor interno. Ten compasión de estas pobres hormigas que cruzamos por la misma tierra que tú pisaste. Vean, esto es una belleza. La metáfora poética que Conchita hace. Ten compasión de estas pobres hormigas que cruzamos por la misma tierra que tú pisaste. Y aquí nos está dando una clave enorme. Estamos en la misma tierra que pisó María, que pisó Jesús. Madre, danos una pequeñita parte de las virtudes que tú poseíste en su plenitud. La humildad, María, que nunca de ti se apartó ni un solo instante, porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. La pureza,
el sacrificio, la modestia, el recogimiento, el silencio, la sencillez, la obediencia, la pobreza, la fortaleza, la perseverancia. Vean cuántas virtudes. Ahí luego las apuntan cuando repitan el video. Oh María, que nunca acabaría de enumerarlas. Sobre todo, Virgen idolatrada de mi alma, dame tu amor y el de tu divino Hijo, y la fidelidad en el dolor y en el sacrificio. Vean, aquí está la síntesis de la espiritualidad de la cruz, la síntesis de la cadena de amor, la síntesis del amor activo, en unos parrafitos. Esta es una belleza. Si se portan bien, y ya consultando aquí con el consejo, pues ya a ver si se los pasamos, ¿verdad? Pero si se portan bien, ya luego Dios nos dirá, a este sí y a este no. No se crean, luego se los haremos llegar de alguna manera, porque esta es, a mi manera de ver y de entender, una bellísima síntesis de lo que es vivir la espiritualidad de la cruz a través de la cadena de amor, es decir, a través de las virtudes, pero aquí hay un elemento bien importante que añadiremos: la presencia maternal de la Santísima Virgen María, su compañía. Ella nos irá enseñando el camino por donde ir, acercándonos cada día más a hacer esta ofrenda que el Padre nos pide, especialmente a los que pertenecemos a las obras de la cruz o quienes vivimos la espiritualidad de la cruz. Oh María, quiero sufrir y amar. Purifica mi intención y dirige todos mis actos y los movimientos, todos de mi espíritu, hacia mi única ilusión, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Únicamente los fines de caridad, gloria de Dios, salvación de las almas. Las obras, Madre mía, tus oasis, tú que todo lo sabes, ten piedad de todo lo que es tuyo. Vean, como buena madre, Conchita, como buena madre espiritual, sabe entregarle a la verdadera madre o a la madre por excelencia todo lo que el Señor ha puesto bajo su cuidado, especialmente las obras de la cruz. Tú que todo lo sabes, ten piedad de todo lo que es tuyo. Y Conchita reflexiona, dice: dejé a un lado otras virtudes que parecen a primera vista pequeñas, y son grandes, muy grandes y necesarias para la vida del espíritu. Todavía las que está enumerando, dice, estas parecen pequeñitas, pero también son de muchísima utilidad porque también son grandes. Y empieza: el vencimiento de toda pasión, de todo vicio o inclinación desordenada. Es una virtud heroica de muchos merecimientos. Vean, el vencimiento, saber vencer mis pasiones, mis inclinaciones desordenadas, mis vicios. Aquí quienes llevan en la formación permanente el Tratado de las Virtudes y los Vicios entenderán perfectamente lo que es vencer un vicio para plantar la virtud. Entenderán perfectamente lo que son las inclinaciones desordenadas y cómo y por qué se desordenan. Todas las pasiones desordenadas. Por eso es heroica y de muchos merecimientos. Para poder ejercer esta virtud, dice, es hijo de la fortaleza y se desarrolla y crece en la práctica constante del sacrificio, es decir, de hacer sagradas las cosas, de que no te quedes con ello o para ti, sino que sea para los demás. Llega con la gracia
a alcanzar muy alta perfección, dominando en el hombre no solo los vicios, sino aún la repugnancia de la naturaleza al quebrantamiento absoluto de todo propio querer. Estamos muy acostumbrados y culturalmente a hacer lo que nos es más placentero, lo que más nos gusta, y renunciar a eso no es tan sencillo. La verdad, no es tan sencillo. Si uno se pone a pensar a cuántas cosas hemos tenido que renunciar, pero de manera voluntaria en este tiempo de pandemia, y si de veras es renuncia, nuestro estilo y hábitos de vida han cambiado. Chequen. La primera oportunidad que nos dan de poder ir a un restaurante, ahí estamos. Qué padre sería como decir, no, porque todavía estamos en una situación complicada. Y eso es renunciar a algo superfluo, material. Cuando renuncias a un querer auténtico y válido, como el de tus hijos, por ejemplo, entonces, ¿cómo puedes decir, no, renuncio a él? Por eso dice, el vencimiento nos ayuda a vencer esas repugnancias naturales, al quebrantamiento de la propia voluntad. Su apoyo es la desconfianza propia. Ojo, no quiere decir ser desconfiado de todos, ¿verdad? La desconfianza propia. Es decir, desconfía de tus propias capacidades, en el sentido de que te lleven a fortalecer esas pasiones desordenadas o esas inclinaciones que no te llevan al proyecto de Dios. Dice, y la humildad lo conserva, siendo al mismo tiempo su defensa. Fíjense aquí la humildad cómo juega en esto de la desconfianza propia. Más bien, cómo la humildad conserva el vencimiento. Dice, conociéndote a ti, dices, por humildad, soy. No te pones más ni te pones menos. Dices, esta virtud, ¿la vivo o no la vivo? Es decirte la verdad de quien tú eres a ti mismo. Y no tienes necesidad de fingir ante los demás. No tienes por qué poner lo que no eres realmente ante los demás. Y en esto nuestra cultura nos enseña mucho, la cultura del maquillaje famoso, ¿no? Que nos lleva a decir que todo está bien. Ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Acabamos de escuchar la realidad del país en boca, ¿verdad? En boca de quienes están al frente, y la verdad estamos en un país perfecto, en un país que no necesita más que el Tren Maya, las plataformas petroleras y un aeropuerto. Con eso México estamos del otro lado. El fingimiento en su máxima esplendor, ¿verdad? Nos falta humildad para reconocer lo que realmente somos. El vencimiento lo impulsa el amor divino y es la corona o premio de muchas virtudes. Ojo, pero tiene enemigos: la pereza, la comodidad y la tibieza. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer el día de hoy. Por eso nos dicen a veces que somos los hombres del mañana, porque mañana. No, cuidado, que no caigamos en la pereza, en la comodidad y en la tibieza. Otra virtud, la benignidad, es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo en un alma limpia. Vean, no se alberga esta virtud en los corazones soberbios, inquietos y veleidosos.
Su nido está en la paz y su apoyo es la paciencia. Vean, paciencia. El tiempo es de Dios y Dios es el que nos va santificando. Es el Espíritu Santo el que nos va purificando. Nosotros tenemos tarea de limpiar a profundidad hasta donde humanamente podamos. Será el Espíritu Santo el que purifique más a profundidad. Y nos conviene cuidado con los vicios de la soberbia, porque ahí nos hace prescindir del amor de Dios, nos hace ser autosuficientes, nos hace ser nos hace pensar que Dios es innecesario para nuestra vida. Y por eso dice, su nido está en la paz y su apoyo es la paciencia. ¿Dónde podemos aplicar esto? Cuando en el trato con el prójimo se derrama ese perfume suavísimo, haciendo mucho bien a las almas. Cuando hacemos el bien sin mirar a quién. Y más cuando hacemos el bien a aquellos que incluso a veces nos han dañado. Que no caigamos en ese canto que yo se lo escuché a Pedro Infante hace muchos años, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones lo he dicho. Ay, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, etcétera, etcétera. Eso sería soberbia. Como decir, tenías que caer, ¿verdad? ¿Cuántas canciones ahorita hay de esas que nos invitan a decir, me despreciaste, pero mira, finalmente ahí vienes a rogarme, ¿no? Entonces, esto de la benignidad, repito, es haciendo bien a muchas almas y se da en el trato con el prójimo. Quebranta sin ruido muchas iras soberbias y otras pasiones. Cómo secretamente el mal espíritu hace la guerra a esta virtud de la benignidad. Recuerden, es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo en un alma limpia. No la va a atacar de manera directa, porque recuerden que Satanás no puede soportar la presencia de Dios. Se funda esta virtud celestial en una humildad profundísima. Sus enemigos capitales, la debilidad, la imprudencia, la hipocresía y la soberbia. Vean cuáles son los enemigos de la benignidad: debilidad, imprudencia, hipocresía y soberbia. Ahí ya uno puede irse analizando, ¿verdad? No sobre los, pues sí, a lo mejor detectar esos como vicios o enemigos capitales de la benignidad. Y si notamos algo de esto en nosotros, pues hay que trabajar. Como le dice Conchita a María, ayúdame, ayúdame. Otra virtud es la abnegación. Es hija del sacrificio y de la mortificación. Cuando sé hacer ofrenda, cuando muero a mi propio querer para querer el querer de Dios, entonces puedo vivir la abnegación, negarme a mí mismo. Su apoyo es Jesucristo mismo, a la vez que su modelo y su fuerza. Fíjense, esto de la abnegación es Jesús mismo el que nos lleva a vivirlo. Él es el que nos empuja, Él es el que nos lleva a abnegarnos. Cuando ya no vivimos para nosotros, sino para Él. En la expresión paulina, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué fue lo que pasó en María al llevarlo en su seno virginal? Ya no era María, era Jesús mismo el que vivía en ella. Pasa generalmente desapercibida por el mundo, quemada en el holocausto del dominio propio.
embelleciéndose en la oscuridad de su misión. Fíjense, esto es bien bonito, quemada en el holocausto del dominio propio. Se necesita mucho temple en esto del dominio propio, para poder soportar, queriendo muchas veces el mundo levantarte en brazos, ¿verdad? Y decir, híjole, en hombros, y decir, eres lo máximo. ¿Cuánta abnegación tenemos que tener para decir, para mayor gloria de Dios y salvación de los hombres, pero que salga desde el corazón y que no sean solamente palabras? Muchas veces nos los van a decir, que somos bien buenos, que somos lo máximo. Hay que saber negar, sacrificar y mortificarnos. No que nos moleste que nos lo digan, sino, si esto es lo que quiere Dios, lo recibo y luego se lo hago ofrenda, se lo sacrifico. No me quedo con él. Conchita en un tiempo le dice al Señor, quiero que me regreses todas las virtudes y gracias que te he regalado, para que yo las devuelva a tus hijos, especialmente a los sacerdotes y a quien a mí me plazca. Fíjense cómo es la abnegación en este sentido. Muere a su propio querer de quererse quedar con las virtudes o las gracias que tiene y se las sacrifica, se las da a Dios, a Jesús. Y entonces viene la abnegación, se niega a sí misma. Y esto es muy del Evangelio. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, abnegación, tome su cruz y sígame. Quebranta la ira de los hombres y atrae las gracias del cielo al alma feliz que la posee. Su aroma, dice el Señor, que encanta a su corazón divino. Obvio, el mal espíritu la odia y le hace guerra encarnizada. Mal espíritu, ¿hacia dónde nos va a llevar? No a negarnos, al contrario, a ensalzarnos. Claro, pues sí, lo menos que pudo hacer Dios pues, era haberme elegido para vivir la espiritualidad de la cruz, etc. ¿Cuáles son los enemigos de esta abnegación? El orgullo, el cansancio, la tristeza y el desfallecimiento espiritual. Vean, el orgullo, decir, ¿cómo me voy a negar, verdad? El placer de... El cansancio. Hay personas que son bien simpáticas, todo el día se la pasan cansada y todos los días y los 365 días del año y lo expresan. Ay, estoy bien cansada, ay, estoy bien cansado, ando cansadísimo. Y uno dice, ¿será que no tienen esta virtud practicada de la abnegación? Pero también cuántas madres de familia ni siquiera expresan que están cansadas, y siguen, y siguen, y siguen. Señoras que les dan las 12 de la noche recogiendo la cocina, sacando la última carga de ropa, sacando la basura, no sé, tantas cosas. Y no se quejan del cansancio. Y otro día, al pie del cañón a las 6 de la mañana, a hacerle el lonche, darle de almorzar a los hijos que se van a la escuela, hacer los lonches, todo. Y todavía se dan tiempo de ir al apostolado de la cruz. ¿Abnegación? ¿Cuál cansancio? Se está negando el cansancio en sí para poder estar mortificando y sacrificando su vida en favor de los demás en unión con Jesús. La docilidad, me dijo el Señor, es hija de la humildad, hermana de la diligencia. Es de suma importancia para la vida del espíritu, la docilidad. Apenas sepamos tantitito lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo, dócil. O ir a donde no queremos ir. Fíjense, ahorita está algo bien interesante. En el centro se dio que a las animadoras las asignaron a las parroquias en donde se necesitaba que fueran.
Claro que ahorita será de manera virtual, obviamente. ¿Cuántas personas están resistiéndose a entrar a estos medios de comunicación de las redes sociales? Ay, no, yo no para eso, no, mejor pido permiso un año, porque eso yo no le sé. ¿No será falta de docilidad al Espíritu que nos está pidiendo entrar a nuevas plataformas de evangelización? ¿No será que el Señor nos está invitando a dar una respuesta en los medios de comunicación que actualmente están vigentes y que ya no van a parar, ¿eh? Ya no van a parar. Al contrario, vean cómo están saliendo cada vez más para poder estar en una comunicación. Viene una oferta muy, muy grande en este sentido. El campo vastísimo que recorre es el de la obediencia ciega. Ojo, no es el de el que obedece no falla o no se equivoca. Es la obediencia ciega a la voluntad de Dios. Si Dios te dice, que no te lo va a decir, crucifícate, más bien si no lo va a decir y ya no lo dijo, crucifícate junto con Jesús, obediencia ciega. Oye, Señor, ¿y si me dejas tomarme una selfie ya cuando esté arriba de la cruz? No. Nada más déjame tomar una fotito aquí. No. Obediencia ciega. Señora, ¿dónde quieres que vaya a trabajar? Pues te tocó allá en la parroquia de la Conchinchina. Pues allá voy, porque el Señor allá me dice. Ay, Norma, pues si yo soy tu cuata, ¿cómo me mandas a esa parroquia? Y luego con fulana, ¿dónde está la docilidad al Espíritu? Ay, no, a mí si no me mandas con fulana, sutana, mangana o perengana, yo me voy. ¿Quién dijo? Aguas con esto de la docilidad no concretizada en obediencia ciega al proyecto de Dios. Se supone que cuando te han asignado una tarea, quien te la asigna ha orado y discernido qué es lo que Dios está queriendo para ti, para la mejoría y mejora del centro y de la comunidad a la que vas a servir. Confía también en las capacidades que Dios te ha dado, en las gracias que Dios te ha dado. ¿En qué tendríamos que fijarnos? Cuando oramos, a ver, Señor, necesitamos una animadora para tal parroquia, y oramos, el Señor nos deja ver una persona y a veces nos deja ver por qué y qué cualidades tiene, pero a veces la persona no se las cree. Hay que creérnosla. Y que tenemos, por la gracia del Espíritu Santo, esas comunicaciones, esas santas inspiraciones, porque la virtud se presta a escucharlas y a practicarlas. Es decir, la virtud de la docilidad al Espíritu Santo nos enseña a escucharlo y a seguir sus inspiraciones. Su escollo está en una imprudente dirección espiritual. Oye, esa sí me caló. Su escollo está en una imprudente dirección espiritual, que el alma dócil escala el cielo sin comprenderlo y asciende sin sentirlo. Esta es la virtud que se deja hacer, y el alma que la posee un tesoro que no tiene precio. A veces el director espiritual no tiene que decir qué es lo que la persona debe de continuar, porque es el Espíritu Santo mismo el que la lleva en docilidad y la va conduciendo. Ahí el director espiritual no tiene que estorbar, para nada. Tiene que dejar que el Espíritu Santo actúe. Nada más es contemplar la acción de este Espíritu en la persona, porque se está dejando hacer por el Espíritu Santo mismo. Hay directores espirituales que son muy dados a estar dirigiendo en el sentido de estar diciendo lo que la persona tiene que hacer. ¿No?
Un buen director espiritual que contempla la docilidad en la persona que va acompañando, ni siquiera le dice por dónde, a nada más le echará porras, sígale, por ahí la lleva el espíritu, sígale. Es que cada día soy más humilde, cada día soy más pura, cada día soy más sacrificada, cada día soy más mortificada, sígale. No tiene nada que decir el director espiritual. Tiene que mandarla a orar, a discernir y a contemplar nada más. ¿Cuál es la tarea en este caso del director espiritual? Confirmar que la docilidad sí está siendo a la voz del Espíritu Santo y no está mezclada de otras voces. ¿Cuáles son los enemigos que acosan a la docilidad? La soberbia, el amor propio y la sordera nacida de la pereza. ¿Ven qué fuerte es esto, no? El amor propio, cuando prefiero mi propio querer al querer de Dios, cuando no soy mortificado. Cuando creo que no necesito de Dios y cuando soy sordo por flojo. ¿Cómo andan en la constancia en su oración personal en este tiempo de pandemia? Como no puedo ir al Santísimo, pues no hago oración. Como no voy al Santísimo, no puedo ser contemplativo. Como no voy a misa, pues entonces me olvido de que mi Jesús y el Espíritu Santo y el Padre están en mí. Como no puedo ir a los rosarios mensuales, pues entonces no tengo esa devoción a María. ¿Cómo andamos en nuestras prácticas que nos hacen entender ese diálogo que nos lleva a la docilidad al Espíritu? ¿En dónde está la fortaleza de la docilidad? En el propio desprecio, porque su misión es la santidad. Y por último, decimos, es el dominio propio. Perdón, me salté una, es la antepenúltima. La amabilidad es hija de la bondad. Y la amabilidad verdadera tiene por base el vencimiento propio. Vean cómo va la secuencia. Arriba nos hablaba de la necesidad de ese vencimiento propio. Pero dice, es la base del vencimiento propio, nos va a dar, más bien la amabilidad tiene como base el vencimiento propio. Pues esta virtud no está solamente en el alma sin hiel, puesto que no es tan solo una cualidad natural, nacida en un temperamento pacífico, sino que es una virtud adquirida en el sacrificio del propio querer. Esto es muy bello, la amabilidad, fíjense que no consiste en lo que a veces, ay, este es bien amable porque me abre la puerta del coche, me cede la silla, pues hace cosas, ¿no? Más bien la amabilidad es cuando yo logro entender que soy digno de ser amado y el otro también es digno de ser amado. Tan digno soy que Dios me ama en plenitud. Tan soy amado por Dios que dio a su Hijo único para que yo reconstruyera esa figura del amor con la que fui creado. Para que cuando Dios me vea como a María, logre verse Él en sí mismo. Esto es una belleza, la amabilidad. Y entonces, porque yo soy digno de ser amado y descubro que el otro también es digno de ser amada o amado, entonces se establece una relación desde el amor mismo de Dios, porque puedo descubrir la imagen y semejanza de Dios en ella. Y por esto se requiere el dominio propio como última virtud. Esta virtud alcanza muchísimas conquistas.
y el campo que recorre es de muchos colores, es decir, en el trato cotidiano de diversos caracteres. Fíjense, no sé si tengan ustedes la experiencia, incluso ahí en la misma casa, ¿no? O en el mismo hogar. Por lo menos hay 4 personas o 5, ¿no? Papá, mamá, hijos, y hay quienes tienen ahí alguna persona viviendo. Cada uno tiene un carácter propio. Uno puede llegar muy contento de la escuela y decir, fíjate que pasé el examen que creí que me iba a ir mal. Estoy bien contento porque mi promedio lo logré mantener y la beca y no sé qué. Y otro puede estar batallando con alguien y llega gritando. Es que ya no entiendo, no sé qué. ¿A ti cómo te influyen esa relación emocionalmente? Cuando alguien te grita y el otro te sonríe. Cuando el otro esté indiferente o está metido en sus rollos, dice el Señor, el dominio propio. Ni para desbordarte en el gozo o desbordarte en el gozo de la alegría o para contenerte y controlarte y no estar en la misma sintonía de los gritos. A veces es necesario como decir, a ver, pon un límite. Eso es el punto. Pero el dominio propio es el que te lo hace poner de una manera correcta, adecuada y únicamente por amor. Hay quienes ponen límites, pero para dominar al otro, no por dominio propio, ¿verdad? Hay quienes ponen límites para restringir al otro. En el fondo es dominar al otro, imponer. Y aquí más bien es trabajar en el dominio de uno mismo. Yo puse ejemplos muy simples, ¿no? Como lo es el entender que el otro tiene emociones que a mí al comunicármelas me van a también afectar. ¿Verdad? Conservar en toda ocasión la amabilidad en el rostro y en el corazón es un acto digno de las alabanzas angélicas. Hasta los ángeles alaban esta amabilidad en el rostro y en el corazón de quien sabe tener ese dominio propio. Respeto el que eres amable, de que mereces todo el amor. Y hay muchos modos de dar el amor. Uno de ellos es ese poner a veces límites cuando ya te está dañando, ya sea en darlo o en recibirlo. Hay quienes quieren manifestar cuánto te aman de manera inadecuada o de manera inapropiada. Y hay quienes se lo guardan todo para sí. No te dicen nunca un te quiero, un te amo, o tienen detalles de amor para ti. Y hay quienes se desbordan en detalles y dicen, no, ya espérate, dame chance, déjame respirar, porque uno lo puede confundir con el COVID, ¿verdad? Esa falta de aire. Dominio propio, este es importante. Es de mucha importancia esta virtud en el trato de las almas. Ejerce una misión de grandes triunfos para el corazón que la posee y de frutos copiosísimos en los prójimos para la gloria de Dios. Imagínate tú que alguien que se siente feo, que se siente inútil, que se siente poco inteligente y que además se siente carga, que no se siente merecedor de nada y que dice, ¿qué hago en este mundo? ¿Verdad? Yo creo que Dios me trajo para que estuviera en un circo. Imagínate a alguien que se siente así y que a través de tu cercanía, de tu hacerle experimentar su dignidad de ser amado y que Él es tan digno
de ser amado como cualquier otro y que le devuelves esa amabilidad que él no logra entender, ¿cuánto dominio propio necesitas ante una persona que tú le dices, no hombre, mira, tú tienes estas cualidades? No, no sirvo para nada. No, pero es que mira esto. No, así tú porque pues me quieres tantito, pero no. ¿Cómo lograr despertar la amabilidad en el otro? ¿Cuánto dominio propio tienes? Hay personas que se acercan pidiendo un consejo y al 10º dices, oye, no, pues miradle así. No, ya, es que ya lo hice. Bueno, entonces trata otra manera. No, ya lo hice. Bueno, y si haces esto, es que ya lo hice, ya hice todo, entonces ya no tienes remedio, ni modo. ¿Cuáles son los enemigos capitales de esta gran virtud que es el dominio propio? La cólera, la falsedad, doblez, el engaño. La hipocresía también la acecha. Sus defensas están la sencillez, la rectitud, la simplicidad y la prudencia. Entre más sencillos, mejores. La verdad. Entre más sencillo, mejor. No hay que rebuscarle. Decía un profesor que tuve en teología, miren, la gente no sabe qué es la perijóresis. Es un término griego que indica que la Trinidad es circular por ahí, de periferia, ¿verdad? Rodea. Dice, a la gente tú dile que Dios la ama y cómo la ama, punto. Sencillo, no hagas más. Rectitud, que de veras tus actos sean para hacer experimentar el amor de Dios al otro, antes que el tuyo. Ya, si te quiere tantito, te dice, oye, gracias porque tú también me amas, pero sobre todo, gracias porque me has llevado a experimentar el amor de Dios. Estamos del otro lado. Recuerden cómo Conchita decía, desde la primera carta me hice cargo del espíritu de Pancho, de su formación espiritual. Qué bonito. Pues con esta pequeña reflexión podemos decir cómo vivió María la caridad, cómo Conchita, iluminada por el Espíritu Santo y en esos diálogos profundos con el Señor, nos dice la caridad necesita de estas virtudes y nos las va diciendo cada una. Son muchas virtudes, por eso recordamos lo que dice al principio de este diálogo. Mira, hija, me dijo el Señor, el Espíritu Santo es el término del amor y el amor es la caridad. De suerte que la caridad es el grado más alto de las virtudes, siendo además tan extensa esta virtud divina que se extiende a todo acto vital del alma, sobrenaturalizándolo. ¿Sí? Cadena de amor para nosotros, vivida en plenitud. No sé si hubiera algún comentario, pues ahí lo comentan con los que están a su lado, ¿verdad? O alguna pregunta, pues ahí también luego la hacen. Dicen que sí se pueden hacer preguntas ahí en el chat o algún comentario para poder terminar en tiempo y forma. Nos proponemos que estos diálogos formativos a nivel general sean aproximadamente de 1 hora, 15 minutos no más, para que no nos pongan de pretexto que el Padre Ángel, ya ven cómo es de parlanchín, entonces no alcanzaron a hacer la comida. ¿Algún comentario, alguna pregunta que esté por ahí?
Me dicen aquí mis patrocinadores que sí va a estar grabado y en un par de días más será también subido al YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia. Les agradezco su presencia a través de estos medios y todos los comentarios que nos hacen llegar. La daremos a conocer próximamente la fecha de la siguiente formación. Pretendemos que sea mensual. Pues terminemos encomendándonos a la Santísima Virgen María, ella que fue poseedora del Espíritu Santo en plenitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor se quede con ustedes. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, Dios las bendiga y sigan disfrutando de la presencia de la Santísima Virgen María.